pulmones o los que pudieran ser pulmones de la ciudad. No se vale. Vamos a, por supuesto, abordar el tema. Francisco Trujillo, desde Texas, desde Dallas, Texas, a ver qué es lo que está ocurriendo después de esta crisis por el agua. Bueno, primero por la luz, después por el agua, porque el gobernador de Texas levantó la restricción de exportación de gas natural también a México o a las empresas. Texas, por ejemplo, Sonora, depende de 2 acueductos de gas, están conectados a Sonora de los 9 que suministran gas o que exportan gas de Texas hacia México. Francisco, ¿frente a qué estamos con la situación? Bueno, Buenos días, Luis Alberto, muy buenos días. Mira, antes de abordar el tema del gas, me voy a permitir hacer un pequeño resumen de cómo estamos este lunes, cómo amanecimos. Millones de residentes de Texas estamos regresando poco a poco a la normalidad, luego de haber vivido la peor crisis energética de su historia, básicamente. A lo largo de 8 días, del 12 al 19 de febrero, nos quedamos millones sin electricidad, gas y otros servicios, en medio de temperaturas congelantes. La situación no ha sido superada del todo, Luis Alberto. Se estima que aún hoy, lunes, unos 8.800.000 tejanos carecen de agua limpia o agua potable en sus hogares, por lo que se ven la necesidad de hervirla. Otros, como yo, aún no tenemos agua, debido a que la onda gélida causó una crisis de rompimiento de tuberías en cientos de sistemas de agua potable en la entidad. O sea, y eso nos ha dejado sin agua en grandes partes, aquí en grandes áreas de Dallas. No tenemos agua porque los sistemas de agua potable no suministran, debido a que hay cientos de tuberías rotas, pues que necesitan ser arregladas antes. También aún permanecen sin electricidad unos 160.000 hogares a lo largo del estado, pero esto es a causa del hielo, de que el hielo derribó las líneas de conducción. Luis Alberto, la tormenta invernal que paralizó a Texas la semana pasada podría ser el evento meteorológico más costoso en la historia del estado, según las compañías de seguros. Mucho más costoso que los huracanes que periódicamente pegan en esta entidad, debido a que ahora la diferencia fue que la totalidad del estado, los 254 condados, padecieron el fenómeno, y no solo una zona como la costa del Golfo en los huracanes. Esta tormenta probablemente sea mucho más costosa que el huracán Harvey del 2017, que tuvo un costo de alrededor de 19 mil millones de dólares. Tras la trágica situación experimentada en Texas, autoridades y especialistas están ahora analizando qué fue lo que pasó, para tratar de evitar que algo similar pueda volver a ocurrir. ¿Qué pasó? 2 cosas se combinaron, Luis Alberto, para crear un fenómeno de efecto dominó, cuyas consecuencias llegaron hasta México. Por un lado, se registraron temperaturas muy bajas, de hasta menos 18 grados centígrados, por un periodo prolongado de 3 días. Por otro lado, la infraestructura energética en Texas no está preparada para soportar y funcionar bajo esas condiciones congelantes, a diferencia del norte del país, donde esto es normal, cada año se da. La tormenta invernal dejó fuera de servicio a generadores de todo tipo de energía, destacando las vulnerabilidades del sistema. Los componentes críticos de la cadena de suministro de energía se congelaron, desde pozos de gas natural y equipos de las centrales eléctricas filipinas eólicas. Ahora se sabe, Luis Alberto, que fue el gas o la carencia de este combustible el principal responsable de precipitar la crisis energética. Los pozos y los gasoductos se congelaron, y eso dejó de abastecer a las plantas generadoras de electricidad. El 60% de la generación de energía eléctrica de Texas depende del gas. Un 30% es producida por el viento y por el sol, y un 10% por la fusión nuclear. La falta de gas comenzó a dejar sin combustible a las plantas generadoras de electricidad el fin de semana del 13 y 14 de febrero, provocando una serie de apagones que iniciaron la madrugada del lunes, justo cuando se padecían las temperaturas más bajas. Texas produce normalmente alrededor de 7.900 millones de pies cúbicos de gas por día, pero su producción cayó a 1.900 millones el miércoles 17, según los datos preliminares que se tienen hasta el momento.
El gas natural representa la mitad de la generación de energía de Texas. El suministro de gas a México disminuyó también, lógicamente, esos días. México importa el 72% del gas que consume desde Texas. Y la mayor parte del gas que importa México pues, es para alimentar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso es que los apagones en Texas se extendieron a México, evidenciando la simbiosis energética que existe entre Texas y México. La situación se tornó muy grave el miércoles 17, cuando el gobernador Greg Abbott ordenó no exportar gas y retener toda la producción en la entidad durante los siguientes 5 días. Aunque ahora se sabe, Luis Alberto, que la orden del gobernador no fue acatada del todo y que al menos 3 compañías del sur de Texas, que no tenían tanto problema en sus gasoductos, pudieron continuar sus exportaciones de gas al vecino país, o sea, a México. México hizo gestiones rápidamente entre el gobierno federal de Estados Unidos y el gobernador de Texas levantó la restricción el pasado viernes, 2 días después de haberla emitido. México, las compras de gas a Estados Unidos en octubre pasado, el dato más reciente que tengo, México adquiría 6.194 millones de pies cúbicos diarios de gas. Son datos de la Secretaría de Energía. Esta cifra, 6.194 millones de pies cúbicos diarios de gas importado desde Texas, representa el 72% de todo el consumo de gas natural en México. Ante la situación... Que es para la industria prácticamente, ¿cómo pudiera ser? 73% es muchísimo dinero, es muchísimo, perdón, dependencia del gas. Es muchísima la dependencia del gas. Esta crisis la crisis que padecimos aquí la semana pasada, esta evidencia y puso en el reflector la dependencia energética que existe. El gas básicamente se utiliza en México para generar electricidad, al igual que en Texas. El gas alimenta las plantas de generación de energía eléctrica. Entonces, ya sabrás, la electricidad se utiliza en toda la industria y en todas partes, ¿no? Entonces, es básico. El gas es básico. Ahora sí que para generar electricidad, la electricidad es pues indispensable. Y es por eso durante los últimos 15 años yo estuve cubriendo muchas conferencias de energía, Luis Alberto, y fui testigo de cómo se comenzaron a crear, a construir oleoductos, gasoductos hacia México. En México se pensaba que tenía que hacerse una reconversión, pasar del carbono, de la energía eléctrica en base al carbón, reconvertir las plantas a gas natural, que era un producto más limpio. Aparte de que ser un producto más limpio, el gas era mucho más barato. Entonces, Texas tenía en ese momento mucha abundancia de gas, tiene mucha abundancia de gas, debido a que ha tenido un proceso de fracking durante los últimos 15 años que incrementó 4 o 5 veces la producción de gas aquí. Eso hizo que el gas fuera muy barato, que México necesitara el gas porque estaban en la reconversión de sus plantas. Entonces se expandieron los gasoductos hacia México y se empezó a generar esa dependencia, ¿sí? Y que en situaciones como la de que vivimos esta semana, pues se quedó evidenciada y la falta de autonomía por parte de México, la falta de autonomía energética por parte de México. De acuerdo con los analistas, Luis Alberto, esto va a crear un nacionalismo energético en México. Esto va a revertir mucho de lo que se había estado planeando en el futuro, ¿no? O sea, de hacer una, digamos, Canadá, Estados Unidos y México compartir su energía. Esto va a replantear muchas cosas. Todo esto. Tengo un minuto, Francisco, tengo un minuto para terminar. ¿Cómo cerramos? Cerramos con que esto ha dejado mucho, ha sacudido a Texas y las autoridades están ahora volteando a ver qué hacer. Texas va a obligar a sus plantas generadoras eléctricas, a sus compañías de gas, a proteger la red, a hacer lo que hacen en el norte del país. En el norte del país invierten en la protección
de la red para los climas bajos. Aquí no teníamos esa protección y una ola gélida nos pegó, nos saca de servicio. Entonces se va a invertir en eso y pues en eso estamos, tomando la lección, a ver, para volver a evitar eso, porque el cambio climático hace prever que esto se va a registrar con mucho más frecuencia en los próximos años. Gracias, Francisco. Excelente análisis y reporte, como siempre. Te mando un análisis, estimado. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Corte y vuelvo con más información. Las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el gobierno del presidente, la gira en Hermosillo que dejó, los hermosillenses que están siendo fraudeados en Estados Unidos, con la Asociación de Latinos Unidos, con Kevin Forbes, cómo está llevando esta defensa, los candidatos registrados de última hora. Son 63 estudiantes del ITH que buscan ir a Houston, Texas, a la NASA, y cómo se adolecen, cómo es que no hay apoyos para estudiantes sobresalientes o quien quiera ir en las instituciones educativas en Sonora. El mapa anticipa agua prieta rumbo al verde y más aquí en Proyecto Puente.